Cuando se extravasa, se fija que es así, ¿no es cierto? Existe una hemorragia. Ahora uno sabe inmediatamente si es sangre venosa o arterial, porque la sangre venosa, como no tiene presión, fluye nomás como un río sin corriente. En cambio, cuando se rompe una arteria, que son fregadas, ¿no es cierto? Entonces, hay que pegar un chorro de sangre, por favor. Un chorro, un chorro, un chorro, así, intermitente. Entonces, esas son las que hay presionar rápidamente, ¿no es cierto? Bueno, todas, cualquier, en un accidente, por ejemplo. Bien, entonces, diciendo esto, es considerada la sangre como un tejido fluido, ¿ya? Es relativamente alcalino, un pH 7.4, es el pH fisiológico que tenemos nosotros, representa el 7% del peso corporal, no deja de ser menos, ¿no es cierto? 5 litros aproximadamente, ¿no es cierto? 4,8, un poco menos la dama, ¿no es cierto? Por razones obvias, y vamos a explicar luego, bueno, ellos lo saben más que nosotros. Y, ¿no es cierto? El adulto promedio entonces tiene alrededor de 5 litros de sangre, es el único transportada de los nutrientes, desechos metabólicos, productos celulares, gases, etcétera, etcétera. Tenemos el oxígeno, el CO2, el óxido nítrico, qué sé yo, que vamos a ver, ¿no es cierto?, que es un vasodilatador. Ok, entonces, ¿cómo está constituido la sangre? La constitución sanguínea está formada por dos fases, un elemento figurado o glóbulos sanguíneos, ¿no es cierto?, y el plasma, que es la fase líquida al cual los primeros están en suspensión. De ahí tengo un esquema, un capilar sanguíneo, que tiene los glóbulos rojos, los eritrocitos y los leucocitos, que son los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Los neutrófilos, sinófilos, que vamos a ver a continuación. Y también están las plaquetas, que son restos citoplasmáticos de los megaquerocitos que se encuentran entonces en la médula ósea. ¿Ok? Y el resto es amarillento del plasma sanguíneo. Entonces, eh, la función de la sangre a través del eritrocito, su función del eritrocito es brindar al cuerpo el oxígeno que producen las plantas y extraer el CO2 producto de la respiración celular, el ciclo de T, el ciclo de ácido carboxílico, como quieran llamarlo, ¿ya? Y entonces se ha desprendido el CO2. ¿Y a dónde va? A la sangre. ¿Y a dónde va el oxígeno? A la sangre. Por lo tanto, es brindar al cuerpo el oxígeno, ¿no es cierto? Y eliminar, extraer el CO2. La vida media del eritrocito es 120.000 y después pierde, fíjense, no lo anoté porque no quise entrar en mucho tecnicismo para ustedes porque indudablemente el eritrocito es una célula que tiene un citoesqueleto y el citoesqueleto no lo puse porque quería hacer una clase más sencilla, está contenido, ¿no es cierto?, por algunas proteínas, ¿no es cierto?, que son contráctiles, ¿ya? Entonces, esa, esas proteínas le dan la forma bicóncava al eritrocito, a través de su citoesqueleto, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Entre eso tenemos, ¿cierto?, las proteínas de membranas, que son, ¿no es cierto?, la quirina, la proteína 4.2, ¿no es cierto?, y otras 12 proteínas que son extremadamente flexibles. Y al perder esa flexibilidad, los 120 días, pierde entonces esa forma de copa y se transforma entonces en esferocito, esfera. Y son reconocidos por el sistema retículo endotelial, es decir, todos los sistemas que fagocitan y son eliminados. ¿Cuánto dura? 120 días. ¿Qué hace entonces este eritrocito? Transporta los gases. ¿Qué gas? El oxígeno, el dióxido de carbono. ¿Y para qué sirve el oxígeno? Está combinado con la hemoglobina, ¿cierto? Que transporta entonces la oxihemoglobina, ¿ya? Entonces la hemoglobina combinada con la hemoglobina tiene el 97%. Además está disuelta en el plasma. En cambio, el dióxido de carbono también está, ¿no es cierto?, disuelto en el plasma como iones bicarbonato, 70%. En todo caso, la hemoglobina, ¿no es cierto?, cuando transporta oxígeno se denomina la oxihemoglobina, cuando transporta el CO2 es la carboxihemoglobina. Entonces el dióxido de carbono está como bicarbonato, ¿ya? Y corresponde al 70%, combinado con la hemoglobina para formar entonces la carboxihemoglobina y disuelta en el plasma en un 7%.
Combinado entonces con la hemoglobina 23%, y entonces eso hace el 100%, 70, 23 y 7% del plasma. Ok, entonces plasma, analicemos qué es lo que es el plasma sanguíneo, ya que lo estamos mencionando. Entonces, plasma sanguíneo es el líquido, entonces, ¿no es cierto? Este líquido amarillento, acelular, ¿no es cierto? Que corresponde a la matriz extracelular, ¿ya? De la sangre. Está compuesto por agua el 90% y múltiples sustancias disueltas en ella. Estas están, entonces, las más abundantes son las proteínas. También vamos a verlos por composición. También contienen hidratos de carbono, glúcidos, lípidos, así como los productos desechos del metabolismo. Entonces, ahí tengo, ¿no es cierto?, el plasma que corresponde al 55% de la sangre total y, ¿no es cierto?, ese componente inventario de la bastante, puesto que representa el 55% del volumen sanguíneo total. El 45% restante corresponde entonces a los alimentos figurados en la sangre, vale decir, los eritrocitos, ¿ya? Y un 1% están los leucocitos, muy poquititos, ¿ya? Eso es lo que se hace entonces en un sistema de que se produzca la coagulación. No, incoagulable, no puede estar con heparina, heparinizado el tubo. El plasma sanguíneo, analicemos el plasma sanguíneo. El plasma es un fluido coloidal de composición compleja que contiene numerosos componentes. Está compuesto, como dijimos, 90% de agua, además de numerosas sustancias inorgánicas y orgánicas que suelta el plasma, ¿no es cierto? Y corresponde al 10% y que está distribuido de la siguiente forma. Estos datos, ¿no es cierto?, se los puse yo porque tiene que usted, cuando ser clínico, y tiene que ser de alguna manera sabérselo. Por ejemplo, tenemos las proteínas plasmáticas de 7 a 8%, ¿no es cierto? Si tiene menos, quiere decir que tiene una patología. No está formando entonces las proteínas plasmáticas necesarias. El fibrinógeno, el 7%, ¿cierto? Fibrinógeno tipo 1, 7%. Las inmunoglobulinas, en un 38%, si están aumentados, quiere decir que tiene infección, ¿no es cierto? Puede ser que sea crónica. La albúmina, un 55%. Entonces, todos estos datos son fundamentales empezar a manejarlo cuando ustedes sean clínicos. Porque van a pedir, antes de hacer una cirugía, van a pedir exámenes de sangre, ¿no es cierto? Y análisis químico de la sangre. Y le pueden llegar esos datos, y entonces van a estar ahí. ¿Qué será esto? ¿Qué tendrá el paciente? ¿Ya? Y otras proteínas, como el 1%, como son las lipoproteínas de muy baja, estas very long, muy baja densidad, esta, la más peligrosa, ¿ya? Y la proteína, entonces las lipoproteínas de baja densidad son las más peligrosas. Las buenas son las proteínas de alta densidad, esta, ¿ya? Esa es la buena. Esta es la que se deposita en las arterias, problemas de ateromas y la patología que se llama arteriosclerosis, que te empieza a taponar el vaso sanguíneo, disminuye el diámetro por este volumen de depósito colesterol, lípido, y los tejidos nos empiezan entonces a irrigarse y puede producir un infarto, ¿ya? Muy peligroso, el corazón sobre todo, pero infartos cerebrales también. Las trombinas, las transferrinas son fundamentales, estas están en 1%, ¿ya? Ok, metabolitos orgánicos no electrolíticos compuestos desechos un 20%, los fosfolípidos entre 250 miligramos por decilitro o ml es lo mismo. El colesterol, ¿ya? 150 miligramos por decilitro. Eso es importante porque se obliga. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está papá de tu colesterol? No, tengo 160. Wow, wow, wow. Cuidado, hay que tener cuidado. ¿Ya? Pero no estoy bien, tengo 130. Estamos bien ahí. Los triacilgliceroles en 125 miligramos por decilitro. La glucosa, 100 miligramos por. ¿Cómo está tu glucosa? ¿Cómo está tu glicemia, papá? Tengo 90, estamos perfectos, 100, perfecto, tengo 120, no, tiene diabetes. No es inicio, es diabetes, 120 es diabetes. La urea, ¿no es cierto? 15 miligramos por ml. Ácido láctico, 10 miligramos, ¿no es cierto? Ácido úrico, ¿no es cierto? 3 miligramos por la creatina. Todas esas son funciones reales, renales. La urea, ácido láctico, ácido úrico, ¿no es cierto? La creatinina, son análisis de orina, ¿ya?
Ahí uno no puede detectar si quiere decir que estamos eliminando más ácido úrico, tenemos un problema, ¿no es cierto?, de metabolismo de las proteínas, ¿ya? La bilirrubina es 0,5 miligramos por ml y sales biliares trazas nada más. Y tenemos componente inorgánico un 10%, que lo compone el cloruro de sodio, que es el suero fisiológico que tenemos nosotros, iones bicarbonato, fosfato, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio y sulfato de sodio. Esos son los componentes que usted tiene que empezar de alguna manera, o tenerlo un remember, una libreta, ¿no es cierto?, para cuando le llegue el análisis que usted solicitó, diga cómo está más o menos el paciente para poderlo intervenir o no poderlo intervenir. O decirle que baje la diabetes y después lo intervenimos. Ok, entonces dicho esto, tenemos que entonces, hemos visto todo lo que es los componentes del plasma, cómo se estudia la sangre, qué es lo que va a pedir usted examen para poder, para ser clínico, para poder hacer una cirugía. Un hematocrito, ¿ya? Una velocidad de cementación por hora o un hemograma. Esos son los tres estudios que se hacen para saber cómo es el compartimento de cada persona. Ya hay que lo hacen los tecnólogos médicos en los laboratorios. Empecemos entonces por el hematocrito. ¿Qué es lo que es el hematocrito? Es la sangre aspirada por función venosa, ¿ya? Antiguamente se funcionaba la sangre, pero hoy día se hace con una aguja o una lanceta, se pincha un dedo y con una gota se saca la sangre suficiente y se coloca, ¿no es cierto?, en un tubo de unos capilares que se denominan, ¿ya? Y esto por capilaridad asciende la sangre, entonces después se centrifuga, ¿ya? Con un anticoagulante. Entonces, así se sabe cuál es el porcentaje de glóbulos rojos que tiene el paciente. Entonces, aquí todos los laboratorios ya tienen, ¿cierto?, estos capilares sanguíneos. Antiguamente se sacaba 10 ml de sangre, pero con, con anticoagulante, incoagulante, por edición de un anticoagulante que puede ser, ¿no es cierto?, heparina, ¿no es cierto?, o sulfato de sodio, ¿sí? Ya que se coloca espérate, ahí tengo una pequeña, pero lo voy a resolver. La heparina, que es un anticoagulante, ¿no es cierto? Y se centrifuga inmediatamente y sedimenta. Esto va a cementar, por supuesto. Los elementos pesados por la centrifugación hacia abajo y se sobre adelante. Entonces los elementos pesados van entonces eh, y bajan o precipitan. Sí, es sulfato de sodio. Sí. Porque se usa mucho la heparina, heparinizar. Los tubos ya vienen heparinizados. No es que uno tenga que ponerle heparina, sino que están listos heparinizados los tubos. Ya los capilares sanguíneos. Resultado de esta sedimentación, ¿no es cierto? Cuando todos los glóbulos rojos y los blancos sean abajo, ¿no es cierto? Un sedimento, ¿cierto? Pues eso se llama resultado de sedimentación, corresponde al hematocrito. ¿Y qué es lo que es el porcentaje de glóbulos rojos en sangre periférica? Entonces, si tiene usted, ¿no es cierto?, un problema de duda, el paciente tiene, ¿no es cierto?, los párpados, ¿no es cierto?, eh, blanquecinos, no rosaditos, ¿no es cierto?, tiene un problema, usted le baja la lengua, una muy pálida, entonces quiere decir que tiene un porcentaje bajo de eritrocitos. Entonces, frente a esa duda, usted no puede hacer ninguna cirugía. Y le pide ese examen, entonces, ¿ya? El hematocrito. Si fue el fin de semana a la nieve, aumenta el hematocrito, ¿no es cierto? Aumenta el glóbulo rojo porque en la altura disminuye el CO2. El CO2, mire lo que digo, el oxígeno. No, el oxígeno, en consecuencia, entonces, la médula ósea, ¿no es cierto?, manda mayor uniforme, libera eritropoyetina en el riñón y se produce entonces mayor cantidad de eritrocitos, se produce la eritropoyesis, ¿ya? En consecuencia de aquello, entonces aumenta el eritrocito, por lo tanto llega más sangre oxigenada al cerebro, eso es lo importante. Dígame nomás, alguien quería hacer una pregunta. Nada. Bueno, sigamos. Y eso es el análisis que se hacía antiguamente con 10 ml, entonces se centrifugaba, ¿no es cierto? Y lo que el sobrenadante, mediante la centrifugación, con un tubo heparinizado, esto aquí está.
No me gusta mucho este puntero, pero es más estable. 10 ml eran tubos graduados, hoy día se con tubos de hematocrito, capilares de hematocrito se llaman, también son graduados. Entonces no tienes necesidad de estar midiendo con una regla, sino que están ya listos, graduados. ¿Ok? Entonces, este es el sedimento de los eritrocitos, hematíes, y ahí está el 1% de leucocitos, glóbulos blancos. El resto son plasma. ¿Y qué nos indica eso? Los rangos de valores normales, ¿no es cierto? En los varones tenemos 42 a 48%, y en las damas 38 a 46%. Menor porque ella, ¿no es cierto?, tiene algo fisiológico. Ya cada 28 días pierde cierto volumen sanguíneo normal, y es una bendición que nos dio Dios, puede procrear. Entonces tiene su sistema reproductor apto para producir entonces sus, sus congéneres, ¿ya? ¿Ok? Eso es normal, no es ninguna patología, nada. Entonces, no es una enfermedad, es normal y punto, ¿ya? Es una función fisiológica. Cuando no es normal que eso se produzca, tiene que ir a un ginecólogo y tiene algún problema hormonal, ¿ya? Algo está fallando. Eso sí, patología. Pero antes, nada. Ahora, empieza entre los 12 años aproximadamente. A veces las damas son fértiles más o menos, ¿ya? Esa es la menarquia y la menopausia, el término de todo este problema, ¿no es cierto?, que se llama la formación de gametos, de los ovocitos secundarios, no óvulos. Nunca se llama óvulo. ¿Cuándo se produce óvulo? Cuando se produce del gameto masculino con el femenino. Ahí, en ese instante, termina la segunda edición meiótica, y ahí se transforma en óvulo. Pero un instante, porque inmediatamente empieza la implantación. ¿Ok? Antes son ovocitos secundarios. Y dime nomás, sí, pregunte. ¿Qué pasa? Alguien preguntó. ¿Tiene su micrófono abierto? Ok, entonces sigamos. ¿Y por qué estos valores pueden ser entonces considerados anormales? Por una anemia, ¿ya? Un problema ya de formación de eritrocitos, por un sangrado que no podemos dar cuenta. Hay personas, ¿no es cierto?, que sangran. Cuando beben mucho se le producen varices esofágicas y son expuestas a que se rompan. Entonces la persona no se da cuenta. La sangre no sale hacia la cavidad oral, sino que sea a las vías digestivas. Entonces ahí, médico, usted tendrá que decir, vamos a hacer un examen de deposiciones para ver si existen eritrocitos en las deposiciones. Si existe, tiene un sangrado, ¿no es cierto? O cualquier sangrado, ¿no es cierto?, producto de algún accidente. Destrucción de los glóbulos rojos, ¿cierto? Existen anticuerpos cuando no existe compatibilidad, ¿no es cierto?, entre el padre y la madre, ¿no es cierto? Se puede producir la anemia hemolítica, se van destruyendo los glóbulos rojos. Una leucemia, ¿no es cierto?, el cáncer de la sangre. Una desnutrición puede generar entonces que estos valores sean anormales. Ok, el otro examen, ¿no es cierto?, es la velocidad de cementación por hora. Esta velocidad de cementación por zona es un examen inespecífico, ¿ya? No nos dice nada, pero dice algo nomás. Usted tiene algo y hay que averiguarlo. ¿Y cómo se hace? ¿Qué es entonces? Deje entonces en reposo por cierto periodo de tiempo en la sangre total sin coagular, ¿ya? Y en un tiempo determinado que puede ser de 1 a 2 horas. Se hace entonces, dejan eso, le sacan sangre, ya estamos listos, le dicen, y se dejan que canten solo. Entonces, los hematíes se separan del plasma y se alimenta en el fondo del recipiente, entonces, o el tubo, lo que sea, ¿no es cierto?, que se reúne directamente por la tendencia de los glóbulos rojos hacia la formación de acúmulo. Así las concentraciones plasmáticas, como son las concentraciones plasmáticas y globulina y fibrinógeno, ¿cierto? Entonces la capacidad de la velocidad de formar estos acúmulos depende entonces de la atracción de los glóbulos rojos. La velocidad entonces por la cual produce el exceso de estos eritrocitos se denomina la velocidad de cementación globular, ¿ya?
Entonces la velocidad de cementación glular es una prueba inespecífica, que eso se utiliza para detectar procesos inflamatorios, neoplásicos, tumores o infecciones. Claro, porque si tiene, ¿no es cierto?, en la sangre algunas células neoplásicas, ¿no es cierto?, infecciones, ¿no es cierto?, bacterias o alguna toxina, va a demorar mucho más, ¿no es cierto?, porque eso va a evitar que se vaya formando entonces este sedimento. ¿Ok? No dice nada, 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 nada. Entonces hay que buscar ahí en ese paciente. No puede usted, ¿no es cierto?, si tiene algún problema, ¿no es cierto?, hacerle exámenes, ¿no es cierto?, solicitarle exámenes que sean mucho más, que nos digan qué es lo que tiene el paciente. En el hombre, esta velocidad de cementación, de velocidad de cementación globular, hasta ocurre, ¿no es cierto?, a 22 milímetros por hora, ¿ya? En las mujeres, 29 milímetros por hora. ¿Se fijan? Es un poco más porque ellas tienen mayor cantidad de hormonas que andan circulando, ¿no es cierto?, cada 28 días, ¿no es cierto?, hasta el día 14 estrógeno, hasta el día 14 progesterona, entonces los niveles van a variar debido a eso nada más, ¿no es cierto? En los niños 10 milímetros por hora y los recién nacidos 0,2, de 0 a 2 milímetros por hora. Esas son las velocidades de cementación en milímetros por hora, los normales. Si demora más que eso, quiere decir que tiene algo, no dice nada, no me indica nada. Tiene algo nomás, es inespecífico. Pero sí el hemograma, ¿no es cierto? Y el hematocrito nos dicen cosas. ¿Qué es lo que es el hemograma? El hemograma es el flujo sanguíneo, es una gota de sangre que se dice en un portaobjetos y entonces se hizo un frotis sanguíneo. Gracias a la tensión superficial, ¿no es cierto? Porque tiene un 90% de agua en la sangre. Es el recuento hasta 100 glóbulos rojos, blancos, perdón, ¿ya? O leucocitos. Y en sangre periférica. Antiguamente los tecnólogos hacían con un pianito, veían una célula, marcaban un teclado. Hoy día no se hace con máquina de flujo laminar, se hace pasar entonces por un capilar y hay un haz de luz entonces que está, ¿no es cierto?, que por el tamaño, peso, ¿no es cierto?, lo determina qué tipo de célula es. Es mucho más rápido. Y cuando hay duda, entonces vuelve al análisis microscópico. Esos son los análisis rápidos de hemograma. Y esto es lo que se hacía antiguamente, ¿no es cierto? Y se hace todavía, o sea, se hace eso mismo, ¿no es cierto? Se hace pasar la sangre por estos capilares, ¿no es cierto?, que son de flujo laminar, y se hace un frotis paralelo para tener las dudas, siempre, y no se hace uno, sino que varios del paciente. Por si acaso tiene alguna duda el médico sobre, o ustedes, ¿no es cierto?, sobre este paciente. ¿Y qué se hace? Se coloca ahí entonces un portaobjeto, cubre objeto y se hace deslizar por tensión superficial. Nunca, nunca, nunca adelante, porque si lo coloca adelante se destruyen los eritrocitos. Se deja aquí entonces, por tensión superficial, se forma aquí como una línea y se hace desplazar. Eso es un deslizamiento entonces. Ahora bien, esta sangre, cuando hagamos eso, ¿no es cierto?, vamos a pedir porcentaje, ¿ya? Bueno, hemos visto que los eritrocitos, ¿cierto?, los elementos figurados de la sangre, los eritrocitos nosotros los mantenemos por el hematocrito. Entonces tenemos que determinar el porcentaje de leucocitos con glóbulos blancos. ¿Ok? Y esto entonces nos da, ¿y qué tiene el paciente? Es un indicador. Entonces, dentro de los leucocitos tenemos dos tipos celulares, que son los granulocitos y los agranulocitos. Y dentro de los granulocitos, el mayor porcentaje lo tiene el neutrófilo, en 50 o 60%. Eso va a tener que manejarlo usted también, ¿ya? Porque si aumenta, quiere decir que tiene este paciente, ¿no es cierto?, una infección reciente, una periodontitis, ¿no es cierto?, reciente, inicial. Cualquier problema, cualquier itis, ¿no es cierto?, aumenta, ¿ya?, ese porcentaje. Entonces usted le tendrá que decir, veamos el periodonto cómo está. Ah, claro, aquí tenemos un problema infeccioso, ¿ya? Entonces aumenta. Bueno, cualquier itis, no solo la periodontitis, sino apendicitis o otitis, cualquiera aumenta. ¿Ok? Los segundos son los eosinófilos en 1 o 3%. Se aumenta, que sí que tiene un problema de parasitosis, puede tener un problema, ¿no es cierto?, de una alergia. Y se aumenta los basófilos de 0, o sea, no encuentra ninguno,
o contra el 1 de 100 nada más, en el recuento de 100, quiere decir que estamos normal. Si aumenta, quiere decir que tiene una alergia. Entonces usted aquí le está indicando que es lo que tiene el paciente. Y los agranulocitos, los más abundantes son los linfocitos que tienen 30%. Se aumenta, quiere decir que tiene una infección ya crónica o una inflamación crónica, una peritonitis que no se ha tratado nunca, ¿no es cierto? Y aumenta. Ahora, existe la enfermedad del beso, que los niños cuando empiezan entonces a pololear, eso se llama la mononucleosis, aumenta también, ¿ya? Pero el niñito cae en fatiga, con dolores musculares, cae, pero a la cama. Entonces el médico le hace la amnesia, te está pololeando, empezó hace poco, ya. Es el Epstein-Barr, entonces el virus que se transmite, ¿no es cierto?, por el beso. Enfermedad del beso se llama. Y es normal eso. Todos los niños empiezan a pololear a 12, 14 años. Pero el valores normales son 20 a 30%. Si aumenta, quiere decir que tiene una infección crónica. Eso se llama entonces una desviación hacia los mononucleares. Cuando aumentan los poliporfonucleares, que son los neutrófilos, quiere decir que es reciente, aguda. En cambio, esto es crónica, cuando aumentan los linfocitos. Y los monocitos que están de 3 a 5%, ¿no es cierto? Si aumenta, quiere decir que ya, ¿no es cierto?, hay un problema de que tenemos bacterias en la sangre, ¿ya? Porque estos son elementos celulares sanguíneos que están circulando por la sangre. Tiene una sepsia, se llama, no asepsia. A significa así, tiene entonces una sepsia. Ok, empecemos por los eritrocitos. ¿Cuánto mide el eritrocito? 7.2 más una división estándar de 0,5 micras de diámetro. ¿Ya? ¿Cuál es la concentración normal? 5.5 millones por ml en los hombres y 4.5 millones en las damas, por razones ya explicadas, ¿no es cierto? Cuando los eritrocitos son normales se llaman normocitos. Cuando se tiñen normalmente se llaman normocrómicos. Entonces esos son resultados que tienen que ver. Si el tecnólogo dice eritrocitos normocitos, ¿no es cierto? Y normocrómicos, así estamos viendo los eritrocitos, ¿ya? En un examen, en un hemograma puede ser también. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque en patología existen distintos tamaños de eritrocitos. Ese es un normocito tamaño normal, 7.2 más una desviación estándar de 0,5 micras por de diámetro. Pero ese es un macrocito, es una célula más grande de lo normal, pues se llama macrocito. Y esto se encuentra en las anemias. Pero tenemos células más pequeñas, como esas, ¿no es cierto?, que se llaman microcitos, ¿ya? Por tanto, también están en anemia. Cuando en sangre periférica sale de tamaños normales, grandes, pequeños, se llama anisocitosis, ¿ya? Anisocitosis significa distintos tamaños celulares. Por eso usted tiene que aprenderse estos valores normocitos, normocrómicos, estamos perfectos. ¿Y por qué se llama normocrómico? Porque esta célula es una célula bicóncava, tiene una biconcavidad, eso que está ahí, ¿ya? Si la biconcavidad está representada en un tercio de la biconcavidad, estamos normal. Entonces, si puede ser un tercio de la biconcavidad, se tiñe normalmente, da origen entonces a los normocrómicos, ¿ya? Pero a veces, ¿no es cierto?, existen en anemia algún tipo de eritrocito que esa biconcavidad entonces es más grande, ¿te fijas? Si posee más de un tercio, entonces la biconcava se tiñe poco, es como un picarón que tiene poca masa. Se llaman hipocrómicos. ¿Te fijas? Por eso mira, tremenda concavidad. ¿Ok? Entonces se llama hipocrómico, ese por ejemplo. Pero ese los eritrocitos tienen poca biconcavidad, menos de un tercio de por ciento. Cuando posee menos de un tercio, ¿no es cierto?, de biconcavidad, se tiñe mucho. Y con picarón, ¿no es cierto?, con un beneficio mucha masa. Se llaman hipercrómicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver usted? Que el eritrocito sea normocrómico, ¿no es cierto?, de tinción, y normocito de tamaño. Normocito, normocrómico, eso estamos perfectos. Ok. Dentro del tamaño, bueno, el tamaño del eritrocito hemos dicho que tiene, ¿no es cierto?, es una célula bicóncava anucleada,
¿no es cierto? Tiene mayor diámetro 2,1 micra en la parte más ancha, en la biconcavidad tiene entonces 1 micra, y el tamaño que tiene, ¿no es cierto? El diámetro es 7,2 más una desviación estándar de 0,5 micra de diámetro. Esos son valores normales. Si aumenta, macrocito. Si disminuye, microcito. Entonces, esos son los normocitos. Pero existe un 1% de unas células que aún no han terminado su proceso de maduración, que se denominan los reticulocitos. Eso que están ahí, que van a aparecer ahora. Eso. Son eritrocitos inmaduros que salen de la médula ósea por requerimiento orgánico, porque, ¿no es cierto? A veces uno necesita, empieza a subir la cordillera, no sé, precordillera, entonces sale normalmente. ¿Y qué tienen aún? ¿Por qué se llaman todavía células inmaduras? Porque contienen todavía en su citoplasma polirribosoma. Entonces, estos están todavía sintetizando hemoglobina, a pesar que tienen una buena cantidad todavía de hemoglobina, pero están sintetizando hemoglobina, ¿ya? Y posteriormente en sangre periferia madura y desaparecen los polirribosomas, ¿ok? Se hace mediante desarrollo los que no tienen mucha experiencia por una tinción supravital, ¿ya? Eh, eh, y esta tinción supravital nos permite tener entonces los polirribosomas. Pero los tecnólogos médicos los reconocen, ¿no es cierto?, por la tinción que tiene. Por ejemplo, ese que está ahí, ¿ya? O esos que están acá, son más oscuritos, entonces yo los reconozco. Pero si tienen, ¿no es cierto?, le hacen una tinción supraorbital, el, el violeta que de crecirlo. Entonces, inmediatamente saben, no, empiezan a contar de cada 100, entonces un 1%. Ok, nos vamos entonces a los leucocitos. Entre los leucocitos o glóbulos blancos tenemos el más abundante el neutrófilo, 10 a 12%, 12 micras de... Es un fagocito. Estos fagocitan todo. Por eso yo digo, este soldado, un conscripto, que, ¿no es cierto?, entró al regimiento, le enseñaron a disparar y a la semana se produce un conflicto bélico, la mala suerte y lo mandan al frente. Solamente sabe disparar. No es un ranger ni un boinar verde, ¿no es cierto?, un especialista. Es un soldado nada más. Incluso hasta poco sabe de defensas personales. Por lo tanto, puede morir por la acción bacteriana, la toxina, y se transforma en los piocitos, pío, de pus. Por eso la pus blanca, porque un alto porcentaje se la muerta de este tipo. Estos tipos, es el neutrófilo, ¿ya? El neutrófilo son células entonces con varias formas de núcleo. Tiene forma de herradura, ahí se le llama, los tecnólogos le llaman basiliforme, ya, si es un tanto porcentaje de basiliforme, si son muchos, quiere decir que la persona necesita leucocitos, ya, para defenderse. Si tienen sus núcleos como este segmentados, ellos le llaman los segmentados, ¿ya? Segmentados. Tienen dos segmentos, núcleo, vamos a ver luego, 3, 4, 5, ¿ya? Si tienen más de 5 son los hipersegmentados, quiere decir que ese es el leucocito viejo, un neutrófilo viejo. En número están entre 3.000, perdón, a 6.000 por 1.000 ml cúbicos o milímetros cúbicos, de un total de 15.000 a 30.000 millones de polimorfos nucleares en 5 litros de sangre de un individuo adulto. Por esa razón, por la forma nuclear que tienen, varias formas de polimorfos nucleares. Por eso cuando lo dice, este paciente tiene una desviación hacia los polimorfos nucleares, quiere decir que es una infección reciente. Cuando tiene una desviación hacia los mononucleares, aumentan los mononucleares, los linfocitos, es crónico. Reciente es agudo. Ahora, estas células tienen 3 tipos de gránulos, ¿ya? Pero en general son gránulos azurófilos, los más grandes, que tienen 0,4 a 0,7 micras de diámetro y están en un 20%. ¿Cuáles son? Esos más oscuros que están ahí, azurófilos, que tienen un azul, ¿ya? Y los específicos, que son de color rosado, son más pequeños, de 3 a 4 micras de diámetro y están en un 80%. Ahora, ¿por qué antiguamente apareció por la oxidación? Porque se hacían mezclas, ¿no es cierto? Meiring-Vallense al principio mezclaban y teñían nada más y no pasaba nada. Tenía muy poco gránulo, porque se hacían mezclas de ocinato de azul de metileno. Pero de esto no sirve ya. Y alguien lo dejó ahí hasta
y al poco tiempo después, ¿no es cierto?, 6 meses, voy a probar esta tinción. Y cuando la probó, aparecieron todos los gránulos y apareció un color que es el azul nuevo. Y así empezó entonces a teñir los gránulos en específico, los azurófilos, que se tiñen de color azul, ok, por oxidación del azul de metileno. Entonces, ese es el método más tradicional de análisis en Meigring-Wallgenza. Entonces tenemos tres tipos de granos. Los primeros granos azurófilos son granos primarios, son lisosomas, porque contienen linfofatasa ácida y otras enzimas hidrolíticas, como son las lisosomales, ¿ya? La peroxisona, peroxidasa, la mieloperoxidasa, las proteínas básicas, las cationes, que son extremadamente enérgicas en romper, ¿no es cierto?, las proteínas, ricas en arginina y mucopolisacáridos sulfatados. Esos son los gránulos entonces primarios. Los secundarios o los específicos no tienen enzimas lisosomales, sino una sustancia bactericida. Tienen lisosima, ¿ya? Contienen fosfatasa alcalina, lisosima, aminopectías. La lisosima destruye la pared de las bacterias. Entonces primero hay que destruir la pared y luego entra entonces el segundo gránulo a accionar. Y el tercer tipo de gránulo, son los gránulos los terciarios que no aparecen aquí, ¿ya? Que destruye entonces la gelatinasa, ¿ya? La gelatinasa. ¿Cuánto duran en la sangre? Son gránulos urófilos eso. Duración, de entre 8 a 12 horas en la sangre. Luego pasan al tejido conectivo y nunca más vuelven a la sangre, nunca más. ¿Ok? Y aquí entonces tengo los polimorfos nucleares. A medida que los neutrófilos van madurando en la sangre periférica, su núcleo se va segmentando. Entonces aquí tengo una célula en banda o basiforme, así lo señalan los tecnólogos como informe del hemograma, y los segmentados, no dicen polimorfos nucleares, sino que segmentados. Entonces, cuando empiezan a madurar, ¿no es cierto?, tienen dos lóbulos, son bilobulados, o trilobulados, ¿ya? Trilobulados, o tetralobulados, ¿no es cierto?, o pentalobulados, más de 5 lóbulos, ¿ya? Y ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tiene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Te fijas? 1, 2. Aquí se está segmentando. Pero esto ocurre en sangre periférica de la madurez. O son hipersegmentados, ¿no es cierto? Muchos lóbulos que tiene 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos. Esos son los hipersegmentados. Ya son neutrófilos viejos. ¿Ya? Que van a entonces a ser destruidos. Ahora bien, los pentalobulados, aquí tengo, ¿no es cierto?, un pentalobulado, 1, 2, 3, 4, 5, normal, está pronto a ser hipercementado. Estos son los eritrocitos y esos son las plaquetas, para que empecemos a acostumbrarnos a observar sangre periférica. Profe, Y dime nomás, ¿puede volver a la diapositiva anterior? ahí está, Sí, a esta, porfa, un poquito nomás. ¿estamos? Estamos. Ok, Gonzalo, Muchas gracias. de nada, hijo. Entonces aquí vamos a ver que los neutrófilos tienen un corpúsculo que se llama corpúsculo Barr, que es como una paleta de tenis. Y este corpúsculo Barr corresponde al cromosoma sexual de las damas, ¿no es cierto? De las mujeres, cromosoma X, ahí se ubica, ¿no es cierto? Por eso cuando existe alguna duda, ¿qué es lo que hacen los, sobre todo en estos camponetos, ¿no es cierto? Que son personas damas, pero que han desarrollado una musculatura que parecen varones. Entonces dicen, ¿será un varón que está compitiendo con las damas? Porque tienen, ¿no es cierto?, los varones mayor desarrollo muscular. Entonces le hacen esto. No, es una dama perfecto. Puede continuar, pues si no, entonces entramos en la duda que está compitiendo un varón por las damas. Y se han presentado dudas. Son las plaquetas, pues, esas que están ahí. Miren, fíjense, voy a adelantar algo. Claro por fuera y oscuro por dentro. Claro por fuera y oscuro por dentro. Mientras tanto, para cuando yo lo diga, vamos a ver a qué se refiere eso, lo claro por fuera y oscuro por dentro. Pero fíjense que el neutrófilo, para poder fagocitar, ¿no es cierto?, tiene que opsonizarse. El proceso de opsonización quiere decir que la bacteria está repleta, llena de anticuerpos. Por ejemplo, como la bacteria es un antígeno, entonces se le agrega inmediatamente inmunoglobulina, ¿no es cierto? ¿Y dónde se une? A su extremo FAB, dejando su extremo LFC libre. ¿Se fijan?
Entonces así se empieza a llenar de anticuerpos. Y esa es la opsonización. Se hace más apetecible. Es como cuando le dan a usted un plato, ¿no es cierto? Poquitito, pero qué sé yo, como una, una rosa hecha con las cáscaras de tomate, ¿no es cierto? Las papas, en vez de ser así redondas, son como una perita. Eso entonces, ¿no es cierto? O las verduras salteadas, ¿no es cierto? Que no se le quemen, sino que conservando los colores, ¿no es cierto? Eso entonces uno la comida le entra por la vista, por el olfato, ¿no es cierto? Y por la degustación, por la lengua. Nosotros degustamos, ¿no es cierto? Por nuestra, eh, digamos, por nuestra lengua, ¿no es cierto? La degustación, por lo que uno ve, ¿no es cierto? Y el olfato, si tiene rigor, así, entonces me apetece. Eso le pasa acá. Entonces, si la bacteria está opsonizada, ¿no es cierto? El macrófago, fíjese, tiene receptores, eso que está ahí de color amarillo, para el FC de la inmunoglobulina. Y se une inmediatamente en la fagocita, ¿se fija? Entonces, los fagocitos se producen la endocita, se produce el fagosoma, se le agregan los lisosomas, ¿no es cierto? Secundario para destruir la pared, el primario, y lo destruye, la digestión. Y después lo elimina por exocitosis. Entonces se puede comer 500 bacterias si están opsonizados, si no está opsonizado una bacteria. Entonces es mucho más efectiva la fagocitosis, ¿no es cierto?, de la bacteria opsonizada. Y ese proceso se llama opsonización. Ahora bien, la otra célula corresponde al eosinófilo. Esta es una célula un poquitito más grande que tiene 10, perdón, de 12 a 14 micras de diámetro, ¿ya? Este es un Ranger, este es un boina verde, un SEAL, como le llaman a los mariners, ¿no es cierto? A los, a los, ¿cómo se llaman los soldados? Los mariners de la Marina de Estados Unidos. Aquí los paracaidistas, nosotros, los boinas verdes, ¿no es cierto? Los boinas rojas, qué sé yo, y cada regimiento tiene su regimiento, sus miembros especializados. Entonces el eosinófilo es un fagocito más especializado y se encuentra en 1 a 3% en sangre periférica, muy poco, ¿ya? De tal manera que son células que son entonces un núcleo bilobulado, como muestra acá. ¿Se fija? Por puente cromático. Y su citoplasma tiene gránulos. Y estos gránulos, perdón, se encuentran como están en menor de 1 a 3%, se encuentran 120 a 350 por ml o milímetro cúbico. Posee gránulos. ¿Qué tipo de gránulos? Azurófilo y específico. Los azurófilos, ¿no es cierto? 0,5 micras son más grandes, 0,4, 0,7. 0,5 micras de diámetro contiene fosfatasa, ácido y alilfosfatasa. Por lo tanto, es un lisosoma. Y el específico, ¿no es cierto? Son más grandes, tiene 0,5 a 1,5. ¿Cuál es el azurófilo? Ese oscuro que está ahí. ¿Y cuál es el específico? Ese grande que está ahí, ¿ya? De color naranjo, por eso se llama eosinófilo, que tiene con mucha afinidad con la eosina, igual que, mire, el mismo tono de los glóbulos rojos. Es muy linda esta célula vista al microscopio. Estas células tienen los granos tienen dos segmentos, o dos zonas. Un interno que contiene fosfolípidos más ácidos grasos saturados, y otra parte externa que corresponde al externo, ¿no es cierto? Y ese externo entonces eh, contiene fosfatasa ácida. Si tiene fosfatasa ácida, es un lisosoma. Entonces contiene fosfatasa ácida, proteínas básicas, las catiónicas, ¿no? Histaminasa para destruir la histamina, ¿no es cierto? Aril sulfatasa, todos los grupos sulfato, ribonucleasa para eliminar ARN, desoxirribonucleasa para eliminar el DNA, ¿no es cierto? El beta-glucuronidasa para destruir el ácido glucurónico. Entonces, es una célula mucho más especializada que los neutrófilos. Y su función es la fagocitosis. ¿Qué fagocita? El complejo antígeno-anticuerpo. Lo elimina, ¿no es cierto? ¿Qué más? Aumenta en parasitosis y en las alergias. Cuando en sangre periférica hay una desviación, ¿no es cierto? Hace lo eosinofil, entonces que tiene un proceso de alergia. O le pregunta, ¿tuvo una infección reciente? Sí, está eliminando entonces el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, y este neutrófilo delimita y circunscribe el proceso inflamatorio. Están en la sangre, ¿no es cierto? Un corto periodo, pero pasan al tejido conectivo y nunca más vuelven a la sangre, nunca más, igual que el neutrófilo. Pero la pregunta es cómo
elimina el eosinófilos parásitos si son tan grandes? Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto? El linfocito CD4, esos que están ahí, esos CD4, ¿no es cierto? Van a liberar esta interleuquina 4, que actúa sobre los plasmocitos, que son las células maduras del linfocito B. Acuérdense que el linfocito B entra en expansión clonal, se transforma en plasmocito. ¿Y qué hace el plasmocito? Sintetizan la inmunoglobulina. Entonces, actúan sobre estos plasmocitos produciendo una acción de inmunoglobulina desde IgM, la primera que se produce, hasta IgE. ¿Ah? Entonces, libera la IgE. Primera acción, ¿no es cierto? Segunda acción, fíjense, esta está la IgE. Los otros linfocitos CD4 libera interleuquina 5, que ocurre entonces, ¿no es cierto?, que atrae gran cantidad de eosinófilos al lugar de donde se encuentra el parásito, y esta IgE opsoniza el parásito y eosinófilos se granula. Entonces aquí está el segundo proceso, a este otro linfocito CD4, que libera entonces interleuquina 5, y esta entonces opsoniza, ahí se está opsonizando este anelio, ¿se fija? Este parásito, muy frecuente en los niños, ¿no es cierto? Y cuando eso ocurre, entonces el eosinófilo se granula, libera sus gránulos específicos, ¿no es cierto? Y su grano azurófilo. Entonces ahí mata a este parásito. No lo puede fagocitar por el tamaño. Y entonces el eosinófilo viejo, cuando está viejo, es trilobulado. Llega a 3 lóbulos, ya es viejo. Y esa es una plaqueta. Bueno, extremo externo, claro, central, oscuro. Acordémonos de eso. La otra célula es el basófilo. Este tiene día 12%, 12 micras de diámetro, igual que el neutrófilo. Son dos tamaños normales, día 12, 12, 14 el eosinófilo. Esta célula se encuentra de cero, no puede ninguna encía o una célula en un recuento de un hemograma, una sola célula. Es una célula muy bonita, ¿ya? Se presenta un núcleo irregular porque sale de la médula ósea como una célula inmadura, ¿ya? Puede tener un núcleo redondo, en forma de S, y lo importante es que tiene una cromatina muy laxa, mire, ahí está, forma como un riñonado también. Y tiene gránulos, y se encuentran aproximadamente entre 40 por, muy poco, entre 40 por ml, ¿ya? Y cúbico. Tiene gránulos específicos. ¿Cuáles son los gránulos? Estos azules que están ahí, ¿ya? Que tienen 0,5 a 1,5 micras de diámetro. ¿Qué contiene? Heparina, particular, histamina, ¿no es cierto? Que produce el proceso alergia. Y un proceso, ¿no es cierto? Una sustancia de reacción, es baja reacción, ¿no es cierto? En la slow significa, en la anafilaxis, ¿ya? Una sustancia reactiva en la, de baja slow reacción, entonces la anafilaxis. De tal manera que poseen receptores estos para IgE. Por lo tanto, esta célula cuando pasa al tejido conectivo se transforma en eh, una célula cebada, ¿ya? Su función aumenta entonces los fenómenos de alergia. Si tiene una aversión hacia los basófilos, una basófila, que sigue sin proceso de alergia el paciente. Entonces usted le va indicando qué es lo que tiene el paciente. Y el basófilo, mire qué bonito, es una célula que incluso los núcleos específicos, ¿no es cierto?, se colocan sobre el núcleo, una de las características. El resto, fuera de, nunca se posita sobre el núcleo, ni el neutrófilo ni el eosinófilo, pero sí el basófilo. La otra célula es el linfocito. Esta es una célula pequeña que tiene 6 a 9 micras de diámetro, por lo tanto, si tiene 6 es un linfocito pequeño, si tiene 8, mediano, y si tiene 9, un linfocito grande. Y esto se encuentra en un 20 a 30%, ¿ya? En sangre periférica. Y ahí están las plaquetas, fíjense. Claro por fuera, oscuro por dentro. Acuérdense. Este linfocito, ¿no es cierto?, tiene un núcleo redondo que ocupa todo el citoplasma, pero presenta una escotadura. Y aquí se encuentran los pocos organelos que tiene, muy poco, ¿ya? Este es un agranulocito, pero vamos a encontrar que tiene gránulo, ¿ya? Tiene lisosoma, ¿ya? Y entonces, aquí uno no puede terminar sin linfocito B o T. Linfocito nomás en un sangre. Y se encuentran de 1000 a 4000 por ml. Sus gránulos, fíjense,
tiene gránulos azurófilos 0407 y son lisosomas. Pero ¿por qué entonces dice que haga granulos? Porque tiene pocos gránulos, nada más que por eso. Pero tiene gránulos, igual que el monocito. Su función entonces de defensa, los linfocitos B montan la respuesta inmune tipo humoral, porque se transforma en monocito y sintetizan inmunoglobulina, esa es la parte humoral, y en cambio los linfocitos T, ¿no es cierto?, montan la respuesta inmune de tipo celular, ¿cierto? Destruyen a la bacteria. Y aquí tengo linfocito y neutrófilo, miren. 3 linfocitos, 1, 2, 3, y ese es un neutrófilo, 1, 2, 3, 4. Linfocitos, estos son los que predominan. Con 3 o 4 es el segmento. Y los monocitos son células grandes, tienen de 14 a 18 micras de diámetro. Se encuentran en 3 a 5% de sangre periférica. Se aumenta, quiere decir que tiene una infección ya en la sangre, tiene una sepsia, ¿ya? Presenta un núcleo irregular, puede ser redondo, arriñonado, en forma de boomerang, es el que predomina, igual que un boomerang. Están entre 200 a 600 por milímetro cúbico. Poseen gránulos, nuevamente azurófilos. Oh, pero seguimos que eran porque tienen pocos gránulos azurófilos, de 0,407. Si son lisosomas, esto pertenece 3 días en la sangre y después pasan al tejido conectivo y se transforman en los macrófagos. Debo señalar que no lo señalé, que los linfocitos son las únicas células que pasan al tejido conectivo y vuelven a la sangre. Están yendo y volviendo a la sangre, ¿ya? Incluso pasan a la linfa. Estos son los verdaderos Ranger, los Apache, ¿no es cierto? Los Sioux, que quieren, los rastreadores de los linfocitos. Y se dice que hay células que pueden durar linfocitos T hasta 30 años. O sea, ustedes todavía tienen linfocitos T desde que ustedes nacieron. ¿Ok? Pero estas células pasan al tejido conectivo y se transforman en macrófagos, ¿ya? Su función entonces son fagocitos de la sangre. Y aquí tengo un monocito, miren la forma que tiene, ¿no es cierto? Casi riñonada. Y bueno, y me falta mostrarle la forma de boomerang, igual que un boomerang. Y finalmente, para terminar la sangre, las plaquetas, que son pequeños segmentos de citoplasma del megagrosito, tienen 3 a 4 micras de diámetro, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, son células anucleadas, estas son que están acá. Y forma entonces la agregación, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se forma? Por segmentación del citoplasma de una célula gigante que está en la médula ósea, que se llama el megacariocito. Tiene entre 150.000 a 300.000 por ml cúbico. Poseen gránulos de glucógenos, gránulos alfa, gránulos densos, que contienen serotonina, calcio, ATP y ADP, ¿ya? Su función, tiene mucha función, impedir la salida de la sangre en lesiones vasculares porque forma el tapón, produce la agregación plaquetaria. ¿Cómo se forma el tapón? Participa en la formación de tromboplastina, factor esencial para la transformación de fibrinógeno en fibrina, que son elementos que, como en la red, ¿ya? La cual va a formar entonces el coágulo sanguíneo, ¿ya? Entonces, acumulan y transportan también serotonina, que es un vaso constrictor que actúa junto con la adrenalina. Cuando usted se corta un dedo, se asusta. ¿Qué libera? Adrenalina, ¿cierto? Por eso, entonces, se asusta y libera entonces esta serotonina, que es un vaso constrictor. La serotonina entonces liberada por las plaquetas por acción de la trombina, y encima que se forma entonces el plasma durante la coagulación, se forma a través del plasma durante la coagulación. Liberan además trombostetina, una proteína contráctil que se incorpora al coágulo y provoca entonces su retracción. Y además fagocita virus, bacterias y partículas inertes. Pareciera que solamente participa en la agregación plaquetaria, no. Fagocita, virus, bacterias y partículas inertes. Y aquí tengo las plaquetas que tienen este porcentaje de 4 micras. Aquí tengo el megacariocito y aquí se está produciendo el tabicamiento. Fíjense, se está tabicando, ¿se fijan? Y este va a ser entonces la plaqueta. ¿Ok? Posee un hialuroma, hialúmero periférico
poco teñido, que es el citoesqueleto, ¿no es cierto?, compuesto por microtúbulos y un sistema vascular denso y un cromómero central y teñido, que son los granos. Por eso les decía, tenga presente que la parte externa es clara y la parte interna es oscura. La parte externa está el hialómero y en la parte interna están los cromómeros. Y aquí tengo la citología. Por ejemplo, ese es el hialarómero. Hialómero que se ubica en la periferia. ¿Qué contiene? Los microtúbulos, esos que están acá, esos que están acá. ¿Y qué más tiene? Ese sistema tubular denso, esos que están aquí. Pero la parte central, ¿qué contiene? El cromómero. ¿Se fija? El cromómero se ubica en la porción central. Los granos alfa, las granos delta, lisosomas, mitocondria. Y ahí tengo dos tipos de gránulos. Por ejemplo, este gránulo que está ahí, este es el gránulo alfa. ¿Se fija? Este gránulo este que está acá, ese es el gránulo delta. ¿Se fija? Tiene glucógeno. Tiene el gránulo lambda, que son los lisosomas. Dije mitocondria, no he dicho, pero mitocondria, ¿se fija? Entonces, todos estos gránulos contienen entonces el cromómero. Y el número, los microtúbulos y los túbulos en los sistemas tubular denso que está en la parte periférica. Formación del coágulo, aquí estamos. Así se forma el coágulo. ¿Se fija? Aquí están las plaquetas, esas son las fibrinas que está ahí, ¿no es cierto? Y empieza entonces a formar un proceso, entonces está compuesto por la agregación de las plaquetas y este citoesqueleto que es la fibrina que está, eso que está de color amarillo. Así se forma el coágulo sanguíneo. Ok. He terminado la sangre. ¿Alguna pregunta? Jason, Fernanda, Sofía, Oscar. Nada. Catherine no está presente. Catherine, ¿está o no está? Hola, profe. Hola, Catherine. ¿Dónde está la Catherine? Aquí estoy. No te veo. Bueno, no importa. ¿Profe? Sí, dime. Ahí está la Catherine. No, vendría sistema respiratorio, ¿cierto? Circulatorio y después respiratorio. Ah, ya. Ya. ¿Ya? Entonces el miércoles, ¿qué vamos a hacer? Dije, vamos a hacer un práctico. El jueves. El De tubo jueves. digestivo. ¿Cómo? El jueves vamos a hacer práctico de tubos digestivos. Ah, ya. ¿Ya? Y como hacer corto, vamos a hacer un poquitito más de circulatorio. Vamos a empezar el circulatorio. Claro. ¿Te parece? Sí. Ok, gracias. Y este miércoles no hay clase por razones personales, ya le dije ya, ¿cierto? Sí. Ya no puedo dejar solo a mi hijo. Pues. Es un gran logro haberse titulado. Pues. Cuando igual que ustedes, cuando se titulen no va a estar ausente el papá o la mamá. Bueno, si existen problemas familiares, es un problema, pero normalmente están los padres, ¿no es cierto?, acompañando a sus hijos. Bueno, mi hijo se tituló en marzo, pero como estamos en pandemia, ahora se reunieron a todos, ¿ya? Entonces yo tengo que estar presente ahí, para acompañándolo. Y lamentablemente a las 11, entonces no puedo hacer 15 minutos de clase y irme para allá. Tendría que irme en un jet para llegar allá a la misma hora a las 11. Y no puedo. Entonces el miércoles no tenemos clase. ¿Ok? Quiero que Profe, no se me preocupe. comprenda. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Muy bien. ¿Existe alguna pregunta sobre sangre? Es fundamental aprenderse sangre, ¿ya? Porque ustedes van a ser clínicos, bien. Y para hacer cualquier operación, sistema operativo, tiene que saber cómo está el paciente. Entonces va a tener que pedir hematocrit, ¿no es cierto? Hemograma y si quiere, tiene dudas, una velocidad de cementación por hora o cementación, ¿no es cierto?, granular. O sea, esos tres exámenes son fundamentales para decirle para dónde va la micro, qué es lo que tiene el paciente, si puede operar o no puede operar. Si tiene una periodontitis, no puede estar operando, ¿cierto? Haciendo una exodoncia porque ahí están las bacterias. Y va a ir entonces sangre mucho expuesta y no puede contaminar al paciente y producir una asepsia. Entonces tiene el freno, ¿sí? Vamos a curar esta periodontitis y después le hacemos la exodoncia. ¿Ok? Catherine. ¿Profe? Ok. Ya. Gonzalo, dime nomás. Sí, ¿qué hacían los gránulos terciarios de los neutrófilos? Eh, Contienen gelatinasa, ¿ya? Y catepsina también. Gelatinasa y catepsina. Gelatinasa y catepsina, ¿ya? Ya.
Ok. ¿Alguna pregunta? Ahora tengo que entrar con medicina. Deben estarme esperando porque 10 para las 12 a las 11 tengo que entrar con ellos. Por eso le pregunto, ¿hay alguna pregunta, Catherine, Fernando, Gonzalo, Jason, Fernanda?